Buenos días, mis amados hermanos. Mi nombre es Yancy del Ministerio de Evangelismo Rompiendo Cadenas. Y en esta mañana quiero traerles una corta enseñanza que he recibido, ¿verdad? A través de mi caminar en el Señor por medio de la palabra. Siempre, no sé si le sucede a ustedes, pero cada vez que uno abre la palabra, no importa si es el mismo versículo o el mismo capítulo en el que estamos leyendo, siempre el Señor nos trae un alimento nuevo, una enseñanza nueva, algo más profundo que tal vez la primera vez que lo leímos no logramos entender o no recibimos en la palabra. Pero el Señor siempre nos trae una enseñanza de lo que sucedió o una enseñanza de lo que va a suceder o enseñanzas para nosotros utilizar en nuestro diario vivir. Entonces, si vamos a la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, la palabra del Señor nos dice así. Estas son unas cualidades que son necesarias en medio de las pruebas. A veces cuando pasamos por las pruebas, en vez de meditar en ella o reflexionar en ella, tal vez hablamos, nos quejamos y el Señor aquí nos da una enseñanza y nos da un mandato de lo que debemos hacer durante la prueba. Esto está en Santiago 1, 19 y 20, donde dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si este versículo nos lleva en las concordancias a Proverbios 5, 1 y 2 y 10 al 19. En el 1 y 2 nos dice, estamos en Proverbios 5, 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y en el versículo 10 y 19 nos dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. En algún momento de nuestras vidas y mientras a veces conversamos con las personas, nosotros tendemos mucho y me pongo como ejemplo porque nosotros venimos de una cultura en la que nos gusta mucho hablar y muchas veces en vez de esperar que las personas terminen de hablar, nosotros básicamente entramos en la conversación o interrumpimos sin la persona terminar su pensamiento o el mensaje que nos quiere llevar. Entonces, ¿qué sucede? Y traigo esta enseñanza a nuestro diario vivir. Cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos del Señor, que el Señor nos hace criaturas nuevas, nosotros ya no tenemos la cultura, ya no se supone que estemos arrastrando la cultura que teníamos antes, ni las tradiciones. Nosotros ahora estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros adoptamos la cultura de reino, que es una cultura diferente. El Señor es el que nos está adiestrando, el Señor es el que nos está criando, el que nos está enseñando cosas nuevas de cómo nosotros debemos de proceder, depende de la situación. Entonces el Señor aquí nos está hablando en la palabra de que nosotros debemos de ser prontos para oír. Cuando nosotros tenemos una conversación y vuelvo y repito, antes yo recuerdo que esto es una de las cosas que el Señor corrigió en mi vida por medio de su palabra y meditando en ella, y es que las personas hablan y nosotros interrumpimos. No dejamos que las personas terminen de hablar, no permitimos que las personas nos traigan el mensaje que nos quiere traer. Y entonces muchas veces esto se termina en ira, esto termina en un careo, esto termina en una discusión, tal vez porque ni siquiera le permitimos a la persona expresar en realidad cuál es su sentir.
Independientemente de que estemos de acuerdo o no con las demás personas, nosotros tenemos que aprender el arte de escuchar. Y aquí el Señor nos habla sobre esto. Nos dice que seamos prontos para oír. O sea, nosotros tenemos que ser más prontos, más rápidos para escuchar que para hablar. Nos dice que seamos tardo para hablar y tardo para airarnos, porque generalmente cuando hablamos, nos excitamos, ¿verdad? Dentro de la conversación, y esto puede llegar a una situación violenta o a una situación en la que estamos hablando sin ni siquiera tener una razón de por qué empezar una discusión. Muchas veces nosotros podemos evitar todas estas cosas si simplemente seguimos este consejo del Señor. Por eso en Proverbio nos habla de escuchar el consejo del Señor, de estar atentos a su sabiduría y a su enseñanza y de guardar todas esas cosas que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Entonces, debemos de ser cuidadosos cuando conversamos con las personas. Vamos a escuchar más, vamos a analizar. Si no entendemos el mensaje que nos quieren traer, vamos a preguntar antes de nosotros pensar por nosotros mismos qué es lo que la persona nos quiere decir, sin ni siquiera tal vez ser eso que nosotros estamos pensando. Entonces, vamos a seguir el consejo de Dios y vamos a obrar la justicia del Señor. Vamos a hacer lo que el Señor nos manda. Les repito, todos los días, si nosotros aprendemos a meditar en la palabra del Señor, el Señor nos trae enseñanza nueva para nuestras vidas. Y todo esto es para que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sin la palabra del Señor, nosotros no lo vamos a poder lograr por nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que como criaturas nuevas, el Señor va a depositar en nosotros todas esas enseñanzas, todo ese amor, toda esa dirección que Él quiere que nosotros sigamos. Gracias por su sintonía y que el Señor los bendiga.